descifres la interpretación o veas a alguien que lo interprete y debes aplicar tu fe y eso complace al Señor. Bueno, ¿sabes qué? Dijiste la palabra operativa clave. Complace al Señor que apliques tu fe. Y yo estaba, veamos la palabra hebrea, un poco meshuga, un poco loco por desperdiciar la dirección que Dios me da. No lo haré nunca más. Y me dijiste algo anoche sobre lo que he pensado desde entonces, Laura. Y es que te has levantado de noche y abriste los ojos y viste a alguien protegiéndote justo en tu recámara. Dime sobre eso. Sí, he visto a alguien 2 veces a los pies de mi cama y una vez a mi derecha donde solo se inclinaba para tocarme así. Y he visto ángeles en el pasado, pero era un brillo de luz o de otras formas sobre personas alrededor, en una situación donde la protección era necesaria. Pero este solo es un hombre, y te digo, estaba ahí como tú estás aquí, cuidándome. Pero ahora también... me provocas celos. Yo quiero No. un ángel sobre mi cama. ¿Qué tal tú? ¿Sabes qué? Seguido oro para que las personas lo reciban. No quiero que el mío deje mi cama, pero quiero que el Señor envíe alguno, porque creo que también pueden darnos un dulce descanso. Dios dice en Salmo 127:2 que Él concede sueño a sus amados, pero no es algo tan automático. Dices, no estoy durmiendo, soy su amado. Pero hay una guerra durante ese tercio de tu día. El enemigo quiere darnos falta de sueño, apnea, insomnio. Él hace eso para que no descansemos. Así no tendremos la oportunidad de oír a Dios en ese tiempo del día como podríamos. ¿Y cómo te metiste en esto de entender los sueños? Vamos, porque te has vuelto una experta. ¿Cómo? ¿Cuál fue el núcleo para comenzar? Bien, te diré. Hace 20 años daba clases para oír la voz de Dios. Y me di cuenta que las personas estaban menos dispuestas a decir, tuve una palabra del Señor o tengo una profecía para ti, que decir, tuve un sueño anoche, déjame decirte qué significa o qué crees que significa. Y así comencé a enseñar y a explorar las escrituras en lo que dicen los sueños. Así comenzó. Y luego cambié el nombre de la clase a Viendo la voz de Dios. La voz de Dios está en todas partes. Y lo que me pasó personalmente durante ese tiempo, y eso fue hace 15 años, aún enseñaba la clase para oír, pasé por una sequía auditiva. Así la llamo, estaba espiritualmente sorda. Mi esposo había dejado un trabajo lucrativo en la industria musical y teníamos 5 hijos en ese momento. Y luego tuve al 6º en el Inter y en realidad eran tiempos... Debíamos oír al Señor para avanzar. Y no escuchaba nada y luego una noche finalmente oí esta frase. Y decía 5 días. Y pensé, ¿qué tienen que ver 5 días con esto? Y el Señor derramó todo sobre mí a la vez y me refiero a la vez. Te vas a ir conmigo 5 días y vas a leer la Biblia en 5 días. Y te dejaré hacerme esa pregunta. ¿Es Dios alguna vez silencioso? Porque estaba de luto, estaba oyendo y viendo esos libros en las librerías cristianas. Cuando Dios guarda silencio. Y yo no podía llegar al punto de pensar. Pero, ¿sabes? Mi Dios es silencioso, como si tuviera un botón de silencio. No pensé que podía hacer eso. Así que el Señor me envió a la cabaña de oración de mi padre. Fui y en 5 días, con un horario muy estricto de lectura, estuve de 12 a 15 horas al día, leyendo la Biblia entera. No paré para masticar el griego o el hebreo o todo lo demás, solo hice esa pregunta. Y sí, no encontré un verso en las Escrituras que dijera que Dios es silencioso. Encontré escrituras así. Si guardas maldad en el corazón, no me escucharás. Pero llegar a esa conclusión pensé, bien, entonces no es la boca de Dios, son mis oídos. Y es cuando Job 33 entró en juego para mí. Dios comenzó a circunvalar mis oídos y vació visiones y sueños. Y Job 33 dice, Dios nos habla de una u otra manera, pero el hombre no lo entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando duermen en su lecho... Entonces se revela Él al oído del hombre. Y la visión y los sueños comenzaron a venir. Y durante ese tiempo cambiamos el nombre de la clase a Viendo la voz de Dios y listo. De pronto mi oído se abrió de nuevo. Me encanta eso, se oye la voz de Dios. Pero comenzarás no solo a oírla, comenzarás a ver
la voz de Dios. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro Ungido de Sid Roth, Tiene que haber algo más, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. Ahora puedes leer la poderosa historia de Sid Roth en su búsqueda por algo más. Antes de Sid convertirse en creyente de Cristo, él tenía la meta de ser millonario antes de los 30 años de edad. A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño y había dejado a su esposa, su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era, donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Tiene que haber algo más, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a esobrenatural.com/1717. Fuera de estas áreas, entra a www.esobrenatural.com/1717. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Mi invitada me dice que se enoja porque es el diablo el que causa insomnio para evitar que el pueblo de Dios oiga a Dios, vea a Dios claramente en sus sueños. El insomnio es un gran problema. Lo es, y no solo es el pueblo de Dios a quienes el enemigo evita que duerman. Jesús puede revelarse a las personas. Esto pasa en las naciones musulmanas ahora. Él puede revelarse a las personas en sus sueños. Y hay consuelo en eso. El miembro de la familia que crees que es ateo de día o que cree que es agnóstico de día, estamos hechos de 3 partes a la imagen de Dios. Y es esa porción de nosotros la que no duerme, tal como hay una porción de Dios que no duerme. El cuerpo y la mente duermen en la noche, pero el espíritu está despierto y la persona dice en el día, soy agnóstica. ¿Cierto? Escucha, se van a la cama en la noche y su espíritu es del Señor. El enemigo no quiere que ellos duerman. El insomnio y otros desórdenes del sueño, en realidad... Pero lo que Laura me dijo, y esto es tan emocionante, es que cuando tiene amigos que no son creyentes, agnósticos, ateos, de otra religión, ella tiene una audiencia cautiva para orar por ellos mientras duermen, porque la Biblia dice que Dios jamás duerme ni se adormece y el espíritu humano ni duerme ni Así se adormece. es. Pero dime un poco de lo que aprendiste sobre el insomnio. Sí. Bueno, hay 40 millones de personas en el mundo que luchan con el insomnio. Crónicamente, otros 20 millones solo lo tienen periódicamente. Siempre hay veces en que cada uno de nosotros no podemos dormir. Pero sí creo que es el ataque del enemigo que viene en contra en ese periodo del día. Oye, la luna y las estrellas en la noche no fueron un pensamiento tardío cuando el Señor los creó. Es un tiempo sagrado. Y es un tiempo para que puedas recibir información del Señor cuando tu mente ocupada está apagada. Y una vez me senté en un avión junto a una persona que gustaba de Sigmund Freud. Y tenían varios psicólogos en su familia y Freud era judío de nacimiento y ateo por elección. Desafortunadamente. Cierto, pero ¿puedes imaginar tener esas raíces e ignorarlas? Pero todas sus ideas sobre sus sueños eran psicológicas. ¿Sabes? Es mucho más que eso. Podemos recibir del Señor en nuestro espíritu al dormir. Y sí, el enemigo no quiere que durmamos.
Y es el punto en el que me emociona orar por las personas. Y tú, de hecho, tuviste un sueño antes de que mi staff te llamara, que te dijo lo que iba a pasar. Estoy tan agradecida. Me desperté una mañana. Fue como soñar despierta. Y sí, hubo un sueño y vi un... Discúlpame, ¿qué es soñar despierta? Bueno, exactamente como suena. Te despiertas Justo al con el despertar. sueño. Sí, puede ser a medianoche, cuando el sueño te despierta. Ya veo. Este fue en la mañana y vi una mano. Tocaba una puerta. Y no era mi mano, era una mano tocando mi puerta. Y eso fue todo. Y oí la oportunidad toca. Así que espere, la mañana anterior tuve un sueño en el que estaba grande y embarazada y tenía 6 hijos. Así que fue una ¿Entendiste? analogía de eso. El Señor sabía que yo entendería. Estaba esperando. Esperas cuando estás embarazada. Y puse esas dos cosas juntas en la mente y pensé, algo grande está por tocar a mi puerta. Estoy llena. Y aquí viene la oportunidad para que dé a luz. Y horas después recibimos el mail de tu productor ejecutivo. Y sabes que es emocionante tener este tipo de conocimiento antes de que pase, que Dios en verdad toca a tu puerta. Pero también puedes tener lo que explicas como sueños de aviso. Explícame un poco más. ¿Puedo darte un ejemplo de uno? Porque favor. como que se explican solos, pero amo este ejemplo. Es como soñar despierta. Y a sueños como estos es difícil soltarlos. Me desperté una mañana, era un domingo en la mañana, y me vi de pie frente a mi iglesia. Mi esposo y yo pastoreamos una iglesia en Nashville State Gate. Y había un martillo de demolición y venía contra la iglesia. Y estoy parada entre los dos. Y lo veía venir a mí. Y desperté. Y supe ¿Y que era eso es muy peligro inminente. perturbador? ¿O lo fue? No solo porque lo veía venir contra mi iglesia, pero venía directo a la cara a una velocidad rápida. Y me levanté, salí de la cama y supe que el equipo de oración matutina, los intercesores del preservicio, estarían orando. Y así que irrumpí ahí como ciclón sin aviso. Reuní a todos los ancianos que encontré, reuní a todos los pastores, el pastor de música, todos. Y dije, oigan, hay algo que está por pasar. No estoy segura, pero si oramos por esto, creo que podemos impedirlo. Y más adelante en la semana, tuvimos a 2 de las familias claves. Una contienda se desató entre ellos que pudo ser divisoria, pudo dividir la iglesia. Pero como ya habíamos orado, habíamos derretido la situación con oraciones, nos preparamos para aclarar los horarios de ser necesario. Y lo hicimos, tuvimos reuniones de mediación. Y verás, el amor ganó, la oración ganó, Sí. se quedaron. Si no hubieras tenido ese sueño de aviso, Exactamente. ¿qué habría pasado Exactamente. entonces? Bueno, ¿quién sabe? Pues el enemigo, él atacaba a más que la familia, atacaba a la iglesia. Estas eran 2 familias claves. Y así, verás, dije que es como esos DVDs que ves, tienes el final alternativo, puedes elegir el final que quieras. ¿Cierto? Eso para mí es un sueño de aviso. No es fijo, no está en piedra. Muchas personas lo toman por pesadillas. Porque en realidad es información, es como espionaje dada a ti por Dios para orar y cambiar la situación. Sabes, las personas no ven eso, ven un sueño de aviso y dicen, ¡ay, no, algo malo va a Cierto. pasar! ¡Ay, no, debes orar para que algo malo no pase! Laura, has investigado 1000 símbolos, por así decirlo, de la Biblia. Cuando hiciste esto, ¿qué descubriste en cuanto a abrir tu entendimiento a los sueños? Fue tan importante. Fue difícil escribir un diccionario. No estaba segura de que estaba, ya sabes, enfrentando al principio. Pero lo hice porque quería que las personas pudieran entender lo que sueñan. Y no solo apoyarse en, ay, por Dios, los sitios web seculares que hay o la interpretación de libros de la nueva era sobre símbolos. Entré a un sitio web secular una vez y soñé eso. Vi que si sueñas sobre panes, dice, eres una mujer ambiciosa en su carrera. Y yo dije, ¿qué tiene que ver eso con todo? Sí, elimina eso. Me gusta el entendimiento Exacto. bíblico. Te diré que cuando volvamos, voy a pedirle a Laura que ore por ti. Ella ha orado por personas con insomnio que ya pudieron dormir. Ella oró por personas que no recuerdan sus sueños y comienzan a recordar lo que sueñan. Voy a pedirle que ore por lo que el Espíritu de Dios quiera que ore. Volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural.
Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mi esposo comenzó a ver tu programa hace poco más de un año. Yo me resistía mucho a ver el programa. Comencé a ver un gran cambio en la forma de ser y hablar de mi esposo y un cambio drástico en él que nunca había visto al asistir a nuestra iglesia por más de 4 años. El Señor tomó el control y dejó a mi esposo con un hambre y sed mayor. Yo quería lo que él tenía. Ambos hicimos un compromiso de ver todos los episodios disponibles. Compramos todos los recursos que pudimos de tu ministerio. Nuestra relación con Dios ha crecido sobrenaturalmente. Tu ministerio totalmente trajo un cambio y nos transformó y a nuestro matrimonio. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Laura, desde que has estudiado los sueños, estoy seguro de que muchas personas te hacen preguntas. Dime 2 de esas preguntas que más te hace la gente. Sí. Bueno, la pregunta número 1 que recibo es, ¿por qué nunca sueño? Y mi respuesta es que está probado científicamente, lo investigué, es que tenemos entre 4 y 6 ciclos MOR cada noche. Y luego, en esos, cada uno tiene entre 4 y 6 sueños. Así que tienes, científicamente probado, entre 16 y 36 sueños cada noche. Y si has vivido 75 años, son casi 1 millón de sueños. Espera un segundo, si tienes 1 millón de sueños, ¿cierto? ¿Cómo alguien puede decir, yo nunca sueño? Es porque no recuerdan sus sueños. Y hay cosas que puedes hacer, hay situaciones nutricionales que deben ser observadas. Y seguido las personas me preguntan, bueno, ¿no puede Dios superar todo eso? ¿En realidad tengo que nutrir mi cuerpo y mi cerebro para asegurarme de que pueda tener mejor memoria? Y mi respuesta es, absolutamente, Dios puede superar todo, pero la cuestión es que Dios no solo quiere comunicarse contigo durante tiempos de conflicto, Él quiere poder alcanzarte en todo momento y finalmente quiere que duermas. Y esa es la pregunta que más me hacen, ¿por qué no sueño? Pero diría que la pregunta número 2 que me hacen es, ¿por qué sueño tonterías? ¿Por qué solo tengo...? Puedo imaginar eso. Eso es probablemente... No tengo idea de qué preguntas, pero ¿por qué solo sueño tonterías? Háblame literalmente. He dicho muchas veces que el Señor me convenció hace rato en el show. Sin fe no puedes complacer a Dios. Y ¿sabes qué es tan abrumador para mí, Laura? Es que una vez que comienzas a moverte con fe en tus sueños, comienzas a oír a Dios mejor. No se necesita gran fe tampoco, es fe de niños. Y así ¿Y qué pasa cuando las personas dicen, no solo no sueño, pero tampoco oigo a Dios? Sí. ¿Qué les dices? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay muchas razones para la estática. Es como si estuviéramos en una radiofrecuencia distinta a la de Dios. Cierto. Y digo que hay muchas cosas que causan que no estemos en el canal correcto. Tenemos que volver al canal correcto. Y luego esa estática nubla nuestro oído, por así decirlo. Y yo enseño sobre la estática y las cosas que nos evitan que oigamos a Dios. Y en realidad rápidamente está el pecado. O estar sin Dios, la E y la S, porque el pecado nos aleja de Dios. Seguro. Tiempo. Nuestros horarios. Descifres la interpretación o veas a alguien que lo interprete y debes aplicar tu fe y eso complace al Señor. Bueno, ¿sabes qué? Dijiste la palabra operativa clave. Complace al Señor que apliques tu fe. Y yo estaba, veamos la palabra hebrea, un poco meshuga, un poco loco por desperdiciar la dirección que Dios me da. No lo haré nunca más. Y me dijiste algo anoche sobre lo que he pensado desde entonces, Laura. Y es que te has levantado de noche y abriste los ojos y viste a alguien protegiéndote justo en tu recámara. Dime sobre eso. Sí, he visto a alguien 2 veces a los pies de mi cama y una vez a mi derecha donde solo se inclinaba para tocarme así. Y he visto ángeles en el pasado, pero era un brillo de luz o de otras formas sobre personas alrededor.
en una situación donde la protección era necesaria. Pero este solo es un hombre, y te digo, estaba ahí como tú estás aquí, cuidándome. Pero ahora también... me provocas celos. Yo quiero No. un ángel sobre mi cama. ¿Qué tal tú? ¿Sabes qué? Seguido oro para que las personas lo reciban. No quiero que el mío deje mi cama, pero quiero que el Señor envíe alguno, porque creo que también pueden darnos un dulce descanso. Dios dice en Salmo 127:2 que Él concede sueño a sus amados, pero no es algo tan automático. Dices, no estoy durmiendo, soy su amado. Pero hay una guerra durante ese tercio de tu día. El enemigo quiere darnos falta de sueño, apnea, insomnio. Él hace eso para que no descansemos. Así no tendremos la oportunidad de oír a Dios en ese tiempo del día como podríamos. ¿Cómo te metiste en esto de entender los sueños? Vamos, porque te has vuelto una experta. ¿Cuál fue el núcleo para comenzar? Bien, te diré. Hace 20 años daba clases para oír la voz de Dios. Y me di cuenta que las personas estaban menos dispuestas a decir, tuve una palabra del Señor o tengo una profecía para ti, que decir, tuve un sueño anoche, déjame decirte qué significa o qué crees que significa. Y así comencé a enseñar y a explorar las escrituras en lo que dicen los sueños. Así comenzó. Y luego cambié el nombre de la clase a Viendo la Voz de Dios. Y lo que me pasó personalmente durante ese tiempo, y eso fue hace 15 años, aún enseñaba la clase para oír, pasé por una sequía auditiva. Así la llamo, estaba espiritualmente sorda. Mi esposo había dejado un trabajo lucrativo en la industria musical y teníamos 5 hijos en ese momento. Y luego tuve al 6º en el Inter y en realidad eran tiempos... Debíamos oír al Señor para avanzar. Y no escuchaba nada y luego una noche finalmente oí esta frase. Y decía 5 días. Y pensé, ¿qué tienen que ver 5 días con esto? Y el Señor derramó todo sobre mí a la vez. Y me refiero a la vez. Te vas a ir conmigo 5 días y vas a leer la Biblia en 5 días. Y te dejaré hacerme esa pregunta. ¿Es Dios alguna vez silencioso? Porque estaba de luto, estaba oyendo y viendo esos libros en las librerías cristianas, cuando Dios guarda silencio. Y yo no podía llegar al punto de pensar. Pero, ¿sabes? Mi Dios es silencioso, como si tuviera un botón de silencio. No pensé que podía hacer eso. Así que el Señor me envió a la cabaña de oración de mi padre. Fui y en 5 días, con un horario muy estricto de lectura, estuve de 12 a 15 horas al día, leyendo la Biblia entera. No paré para masticar el griego o el hebreo o todo lo demás, solo hice esa pregunta. Y sí, no encontré un verso en las Escrituras que dijera que Dios es silencioso. Encontré escrituras así. Si guardas maldad en el corazón, no me escucharás. Pero llegar a esa conclusión pensé, bien, entonces no es la boca de Dios, son mis oídos. Y es cuando Job 33 entró en juego para mí. Dios comenzó a circunvalar mis oídos y vació visiones y sueños. Y Job 33 dice, Dios nos habla de una u otra manera, pero el hombre no lo entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando duermen en su lecho, entonces se revela Él al oído del hombre. Y la visión y los sueños comenzaron a venir, y durante ese tiempo cambiamos el nombre de la clase a Viendo la Voz de Dios, y listo. De pronto mi oído se abrió de nuevo. Me encanta eso, se oye la voz de Dios, pero comenzarás no solo a oírla, comenzarás a ver la voz de Dios. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro Ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más. Por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. Ahora puedes leer la poderosa historia de Sid Roth en su búsqueda por algo más. Antes de Sid convertirse en creyente de Cristo, él tenía la meta de ser millonario antes de los 30 años de edad. A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño y había dejado a su esposa, su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era, donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente.
Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a esobrenatural.com/1717. Fuera de estas áreas, entra a www.esobrenatural.com/1717. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Mi invitada me dice que se enoja porque es el diablo el que causa insomnio para evitar que el pueblo de Dios oiga a Dios, vea a Dios claramente en sus sueños. El insomnio es un gran problema. Lo es, y no solo es el pueblo de Dios a quienes el enemigo evita que duerman. Jesús puede revelarse a las personas. Esto pasa en las naciones musulmanas ahora. Él puede revelarse a las personas en sus sueños. Y hay consuelo en eso. El miembro de la familia que crees que es ateo de día o que cree que es agnóstico de día, estamos hechos de 3 partes a la imagen de Dios. Y es esa porción de nosotros la que no duerme, tal como hay una porción de Dios que no duerme. El cuerpo y la mente duermen en la noche, pero el espíritu está despierto y la persona dice en el día soy agnóstica. ¿Cierto? Escucha, se van a la cama en la noche y su espíritu es del Señor. El enemigo no quiere que ellos duerman. El insomnio y otros desórdenes del sueño, en realidad... Pero lo que Laura me dijo, y esto es tan emocionante, es que cuando tiene amigos que no son creyentes, agnósticos, ateos, de otra religión, ella tiene una audiencia cautiva para orar por ellos mientras duermen, porque la Biblia dice que Dios jamás duerme ni se adormece y el espíritu humano ni duerme ni Así se adormece. Pero dime un poco de lo que aprendiste sobre el insomnio. Sí. Bueno, hay 40 millones de personas en el mundo que luchan con el insomnio. Crónicamente, otros 20 millones solo lo tienen periódicamente. Siempre hay veces en que cada uno de nosotros no podemos dormir. Pero sí creo que es el ataque del enemigo que viene en contra en ese periodo del día. Oye, la luna y las estrellas en la noche no fueron un pensamiento tardío cuando el Señor los creó. Es un tiempo sagrado. Y es un tiempo para que puedas recibir información del Señor cuando tu mente ocupada está apagada. Y una vez me senté en un avión junto a una persona que gustaba de Sigmund Freud. Y tenían varios psicólogos en su familia y Freud era judío de nacimiento y ateo por elección. Desafortunadamente. Cierto, pero ¿puedes imaginar tener esas raíces e ignorarlas? Pero todas sus ideas sobre sus sueños eran psicológicas. ¿Sabes? Es mucho más que eso. Podemos recibir del Señor en nuestro espíritu al dormir. Y sí, el enemigo no quiere que durmamos. Y es el punto en el que me emociona orar por las personas. Y tú, de hecho, tuviste un sueño antes de que mi staff te llamara, que te dijo lo que iba a pasar. Estoy tan agradecida. Me desperté una mañana. Fue como soñar despierta. Y sí, hubo un sueño y vi un... Discúlpame, ¿qué es soñar despierta? Bueno, exactamente como suena. Te despiertas justo al con despertar. El sueño. Sí, puede ser a medianoche, cuando el sueño te despierta. Ya veo. Este fue en la mañana y vi una mano. Tocaba una puerta. Y no era mi mano, era una mano tocando mi puerta. Y eso fue todo. Y hoy la oportunidad toca. Así que esperé. La mañana anterior tuve un sueño en el que estaba grande y embarazada y tenía 6 hijos. Así que fue una analogía de eso. El Señor sabía que yo entendería. Estaba esperando. Esperas cuando estás embarazada. Y puse esas 2 cosas juntas en la mente y pensé, algo grande
está por tocar a mi puerta. Estoy llena. Y aquí viene la oportunidad para que dé a luz. Y horas después recibimos el mail de tu productor ejecutivo. Y sabes que es emocionante tener este tipo de conocimiento antes de que pase que Dios en verdad toca a tu puerta, pero también puedes tener lo que explicas como sueños de aviso. Explícame un poco más. ¿Puedo darte un ejemplo de uno? Porque favor. como que se explican solos, pero amo este ejemplo. Es como soñar despierta. Y a sueños como estos es difícil soltarlos. Me desperté una mañana, era un domingo en la mañana, y me vi de pie frente a mi iglesia. Mi esposo y yo pastoreamos una iglesia en Nashville State Gate. Y había un martillo de demolición y venía contra la iglesia. Y estoy parada entre los dos. Y lo veía venir a mí. Y desperté. Y supe que era peligro inminente. ¿O lo fue? No solo porque lo veía venir contra mi iglesia, pero venía directo a la cara a una velocidad rápida. Y me levanté, salí de la cama y supe que el equipo de oración matutina, los intercesores del preservicio, estarían orando. Y así que irrumpí ahí como ciclón sin aviso. Reuní a todos los ancianos que encontré, reuní a todos los pastores, el pastor de música, todos. Y dije, oigan, hay algo que está por pasar. No estoy segura, pero si oramos por esto, creo que podemos impedirlo. Y más adelante en la semana, tuvimos a 2 de las familias claves. Una contienda se desató entre ellos que pudo ser divisoria, pudo dividir la iglesia. Pero como ya habíamos orado, habíamos derretido la situación con oraciones, nos preparamos para aclarar los horarios de ser necesario. Y lo hicimos, tuvimos reuniones de mediación. Y verás, el amor ganó, la oración ganó, Sí. se quedaron. Si no hubieras tenido ese sueño de aviso, Exactamente. ¿qué habría pasado Exactamente. entonces? Bueno, ¿quién sabe? Pues el enemigo, él atacaba a más que la familia, atacaba a la iglesia. Estas eran 2 familias claves. Y así, verás, dije que es como esos DVDs que ves, tienes el final alternativo, puedes elegir el final que quieras. ¿Cierto? Eso para mí es un sueño de aviso. No es fijo, no está en piedra. Muchas personas lo toman por pesadillas. Porque en realidad es información, es como espionaje dada a ti por Dios para orar y cambiar la situación. ¿Sabes? Las personas no ven eso. Ven un sueño de aviso y dicen, ¡ay, no! Algo malo va a Cierto. pasar. ¡Ay, no! Debes orar para que algo malo no pase. Laura, has investigado 1000 símbolos, por así decirlo, de la Biblia. Cuando hiciste esto, ¿qué descubriste en cuanto a abrir tu entendimiento a los sueños? Fue tan importante. Fue difícil escribir un diccionario. No estaba segura de que estaba, ya sabes, enfrentando al principio. Pero lo hice porque quería que las personas pudieran entender lo que sueñan. Y no solo apoyarse en, ay, por Dios, los sitios web seculares que hay o la interpretación de libros de la nueva era sobre símbolos. Entré a un sitio web secular una vez y soñé eso. Vi que si sueñas sobre panes, dice, eres una mujer ambiciosa en su carrera. Y yo dije, ¿qué tiene que ver eso con todo? Sí, elimina eso. Me gusta el entendimiento Exacto. bíblico. Te diré que cuando volvamos, voy a pedirle a Laura que ore por ti. Ella ha orado por personas con insomnio que ya pudieron dormir. Ella oró por personas que no recuerdan sus sueños y comienzan a recordar lo que sueñan. Voy a pedirle que ore por lo que el Espíritu de Dios quiera que ore. Volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mi esposo comenzó a ver tu programa hace poco más de un año. Yo me resistía mucho a ver el programa. Comencé a ver un gran cambio en la forma de ser y hablar de mi esposo y un cambio drástico en él que nunca había visto al asistir a nuestra iglesia por más de 4 años. El Señor tomó el control y dejó a mi esposo con un hambre y sed mayor. Yo quería lo que él tenía. Ambos hicimos un compromiso de ver todos los episodios disponibles. Compramos todos los recursos que pudimos de tu ministerio. Nuestra relación con Dios ha crecido sobrenaturalmente. Tu ministerio totalmente trajo un cambio y nos transformó y a nuestro matrimonio.
Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Laura, desde que has estudiado los sueños, estoy seguro de que muchas personas te hacen preguntas. Dime 2 de esas preguntas que más te hace la gente. Sí. Bueno, la pregunta número 1 que recibo es, ¿por qué nunca sueño? Y mi respuesta es que está probado científicamente, lo investigué, es que tenemos entre 4 y 6 ciclos MOR cada noche. Y luego, en esos, cada uno tiene entre 4 y 6 sueños. Así que tienes, científicamente probado, entre 16 y 36 sueños cada noche. Y si has vivido 75 años... son casi 1 millón de sueños. Espera un segundo, si tienes 1 millón de sueños, ¿cierto? ¿Cómo alguien puede decir, yo nunca sueño? Es porque no recuerdan sus sueños. Y hay cosas que puedes hacer, hay situaciones nutricionales que deben ser observadas. Y seguido las personas me preguntan, bueno, ¿no puede Dios superar todo eso? ¿En realidad tengo que nutrir mi cuerpo y mi cerebro para asegurarme de que pueda tener mejor memoria? Y mi respuesta es absolutamente. Dios puede superar todo, pero la cuestión es que Dios no solo quiere comunicarse contigo durante tiempos de conflicto. Él quiere poder alcanzarte en todo momento y finalmente quiere que duermas. Y esa es la pregunta que más me hacen. ¿Por qué no sueño? Pero diría que la pregunta número 2 que me hacen es, ¿por qué sueño tonterías? ¿Por qué solo tengo...? Puedo imaginar eso. Eso es probablemente. No tengo idea de qué preguntas, pero ¿por qué solo sueño tonterías? Háblame literalmente. He dicho muchas veces que el Señor me convenció hace rato en el show. Sin fe no puedes complacer a Dios. Y ¿sabes qué es tan abrumador para mí, Laura? Es que una vez que comienzas a moverte con fe en tus sueños, comienzas a oír a Dios mejor. No se necesita gran fe tampoco, es fe de niños. Y así ¿Y qué pasa cuando las personas dicen, no solo no sueño, pero tampoco oigo a Dios? Sí. ¿Qué les dices? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay muchas razones para la estática. Es como si estuviéramos en una radiofrecuencia distinta a la de Dios. Cierto. Y digo que hay muchas cosas que causan que no estemos en el canal correcto. Tenemos que volver al canal correcto. Y luego esa estática nubla nuestro oído, por así decirlo. Y yo enseño sobre la estática y las cosas que nos evitan que oigamos a Dios. Y en realidad rápidamente está el pecado. O estar sin Dios, la E y la S, porque el pecado nos aleja de Dios. Seguro. Tiempo, nuestros horarios.